¿Hola? Sí, bueno, muchas gracias, Eric, una exposición muy ordenada, muy completa, realmente creo que aporta un montón. Bueno, llegó el momento de preguntas, comentarios, etc. Sí. Perdón, Erika, vos hablaste del desarrollo de los países del este asiático y ahí planteaste que se llevó una política global para hacer determinadas, digamos, proyectos, en un caso grandes proyectos, en otro caso pequeños proyectos, tenían distintas orientaciones según el lugar que nos estuvieran. Y pusiste como punto, uno de los puntos fundamentales para poder concatenar todo esto, el sistema educativo. ¿Vos conocés si en esos países la educación, aparte de su información científica y su formación científica, les inculcan, les desarrollan a los alumnos la idea de que están estudiando para que su país sea mejor, para que su país pueda avanzar, para que sus connacionales puedan sentirse mejor? Es decir, darles una orientación política de que lo que están haciendo. Porque de lo contrario, lo que formamos son técnicos, que yo no digo son técnicos únicamente en el área técnica, sino técnicos en general, que lo que tienen son conocimientos y que los aplican para cualquier fin que les establezcan. Ese fin puede ser, por ejemplo, una transnacional, y no tienen ningún inconveniente en seguir adelante y llevarlos adelante. Pueden ser para un proyecto que inclusive no sirva a digamos, a los objetivos generales que tiene el país, pero despertarles esa inquietud. Yo particularmente estudié en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y este era un tema casi inexistente en la currícula de estudios. Y era una enorme lucha de los centros de estudiantes y de los que participábamos dentro de la facultad para tratar de intervenir en los proyectos políticos y opinar frente a los mismos. Está clara la pregunta entonces. Eso en el sudeste asiático, ¿cómo lo han manejado? Mira, yo no he estudiado los planes de estudio, digamos, de la formación de los científicos, técnicos, ingenieros del este asiático, pero sí, digamos, es conocido que ellos tienen, digamos, una visión nacionalista muy fuerte. Seguramente esto está, digamos, inculcado en la formación de científicos e ingenieros. Yo no te lo podría aseverar, pero tiene que ver eso con una discusión que fue muy fuerte, esto de para qué sirve la ciencia, no para qué sirve lo que hace un científico, un ingeniero, un tecnólogo, con una discusión precisamente que se dio en América Latina en la década del 70. Oscar Barsky fue uno de los que introdujo fuertemente esa discusión. No le fue muy bien, digamos, lo atacaron muy fuertemente en el núcleo, digamos, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en ese momento. Pero hoy lo seguimos leyendo y citando. Hoy lo seguimos leyendo y citando, porque Barsky hablaba de esto, de enseñar, digamos, y de promover una ciencia politizada. Entonces, cuando planteaba eso, él decía, bueno, hablar de una ciencia politizada significa pensar esto. ¿Para qué estoy haciendo el tipo de ciencia que estoy haciendo? Lo podemos aplicar a la tecnología también. ¿Y a qué características del proyecto nacional responde? ¿No? Barsky defendía un proyecto nacional no capitalista, sino socialista, ¿no? Entonces él decía, bueno, dependiendo de las características del proyecto nacional, necesitamos una forma u otra de hacer ciencia y una forma u otra de hacer tecnología. Esta fue en Argentina por lo menos una discusión que no tuvo, digamos, un fuerte apoyo de la comunidad científica de Argentina en ese entonces, en la década del 70. Yo creo que es un problema y es algo que sería ideal que en América Latina y en Argentina podamos incorporarlo en los planes de estudios de nuestros científicos, ingenieros, tecnólogos, educadores, digamos, cuál es el sentido social, económico, político de la actividad. Sí, además hay un sentido común de la sociedad, es decir,
Yo de los países de Asia, el que conocimos de cerca fue Japón, en donde Tenaris, una empresa italo-argentina o argentina-italiana, no importa, compró NKK Cubes. Y los funcionarios, los ingenieros, los técnicos japoneses que trabajaban ahí sentían una real incomodidad de estar trabajando para una empresa no japonesa y explicarle a sus vecinos, a sus amigos, etcétera, que estaban trabajando para una empresa cuyos dueños no eran japoneses. Es un tema pero que eso está en el nacionalismo japonés por siglos, ¿no? Es un tema del sentido común de los japoneses que ya lo tienen, no lo aprenden en la universidad, lo tienen. Sí. Otra. ¿Ni más? Yo me estaba preguntando, ¿se escucha? Pensando en términos de balance, en economía mundo y lo que le toca al centro y lo que le toca a la periferia, lo que me estaba preguntando es cuáles fueron los intersticios que encontraron los países del este en términos globales para llevar adelante un desarrollo tecnológico, no los conozco, pero bueno, según lo que vos acabas de comentar, autónomo, ¿no? O sea, sin victimizarnos, y esto también tiene que ver con las élites que nos dirigen, etcétera, etcétera, y de estas cosas de políticas de Estado que no existen o que van y vienen, uno siempre tiene la sensación de que, la utopía que tenemos es de querer avanzar y que estamos contra un muro, porque si no, bueno, después ponen barreras para arancelarias, etcétera, etcétera. Entonces, pensando en los países del este, ¿cuáles fueron los intersticios? Qué sé yo, a ver, uno podría pensar en Japón, bueno, le tiraron la bomba y después los ayudaron, los dejaron copiar, digamos. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Bueno, una de las cosas que yo lo mencioné al pasar, digamos, de estos países, es que eso, analizaron, digamos, en el contexto global cuáles eran los sectores en los cuales ellos podían sacar una ventaja. Eso tiene que ver con el análisis de la demanda global con respecto a determinados productos y procesos. Japón, por ejemplo, le apostó a lo que tiene que ver con la industria del acero, a la microelectrónica también, y lo que tiene que ver con la fabricación de automóviles. El este asiático, digamos, ha invertido mucho en el tema de electrónica. Eso, digamos, en cuanto a lo sectorial. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que han hecho es un uso, esto es interesante porque es un uso estratégico de la inversión extranjera directa. Muchos de estos países no tenían capitales de mercado que podían utilizar en un principio para alimentar sus procesos de desarrollo tecnológico, entonces necesitaban, digamos, que las multinacionales extranjeras inviertan en estos países, pero siempre, digamos, esto tiene un rasgo de similitud con lo que la estrategia que aplicó la CONEA en la fabricación de su primer reactor de investigación y en la fabricación de la primera central de potencia que fue Atucha 1, que es abrir el paquete tecnológico. En el caso del este asiático, usando la inversión extranjera directa, ellos tenían muy en claro que usaban capitales extranjeros, pero para desarrollarse ellos, para romper los lazos de dependencia con los países centrales en ese momento. Entonces usaron esa inversión para poder acumular aprendizaje y poder después en una segunda instancia poder desarrollar tecnología. Eso por ahí no tener las condiciones, digamos, espectaculares desde el inicio, pero tener muy claro hacia dónde iban, ¿no? Ese es un intersticio que me parece interesante destacar. ¿Por qué lo vinculo con la estrategia de la CONEA en cuanto a la apertura del paquete tecnológico? Porque fue en el 56 cuando la Argentina decide fabricar en el 56 la Argentina había decidido comprar el primer reactor de investigación. Después, 2 años después, dijeron no lo vamos a comprar, lo vamos a fabricar. La Argentina va a participar en la fabricación de ese reactor de investigación. Lo mismo sucede con la primera central de potencia, que fue Atucha 1. Es decir, la industria argentina y los científicos e ingenieros argentinos participan en la fabricación de esa central. Por lo tanto, esa noción de autonomía tecnológica permitió eso, adquirir capacidades para después, digamos, en procesos posteriores, poder estar en condiciones de impulsar el desarrollo tecnológico local. Eso se logra con estrategia y con visión. Entonces, si vos me preguntás sobre los intersticios, destacaría eso. Un uso estratégico de la inversión extranjera directa y también ese análisis de la demanda mundial y en qué sectores podían ellos focalizar los esfuerzos. Eso es algo, obviamente, que nosotros también deberíamos tener en cuenta, digamos.
a qué sectores de la industria a la Argentina le podría, digamos, destinar una protección especial, analizando la demanda mundial, y no necesariamente también, digamos, hay que pensar también en el mediano y largo plazo, digamos, no es que uno va a tener una industria en un sector estratégico mañana y competir a nivel internacional mañana. Por eso hay que tener una visión de largo plazo para invertir en ciertas industrias que sus frutos se van a dar en el futuro. Estaba pensando en esto de los intersticios, pero por ahora se me ocurren estos dos. Si se me ocurre otro, Continuando con esta pregunta, ese trabajo analítico propositivo de direcciones estratégicas, digamos, mi pregunta es si hay un trabajo de elaboración en el futuro. ¿Hay un trabajo? Si se está trabajando en ese análisis y propuesta. Ay, perdón, no. Si ahora se está haciendo algo así. Claro, estrategias posibles, si hay puntos de contacto entre sustitución de exportaciones y desarrollo industrial estratégico. Ok, sí, ya te entendí, perdón. No, mirá, esta mirada en realidad se desarrolló en particular en el marco de mi tesis doctoral, que todavía no está defendida, pero es una línea de investigación que viene coordinando Diego Hurtado desde hace varios años en la Universidad de San Martín. Tiene varios tesistas que han trabajado el mismo enfoque. Entonces, tu pregunta es si ese marco teórico se va a seguir desarrollando en el futuro, algo así. Más que marco teórico, digamos, yo conozco la anécdota de dónde provino el ulterior desarrollo de los satélites. Sí. Quería saber si, digamos, este es un espacio político, Sí. si hay algún, digamos, trabajo Sí. de construcción y cuál es la idea del espacio político en cuanto a propuestas futuras. Mira, claramente el Patria es un centro de elaboración en distintos temas de energía, temas de ciencia y técnica, temas de salud, y es un tema en discusión. Si vos mirás, hay una cantidad de material que se está produciendo, ninguno de ellos es algo que nadie puede asegurar esto se va a implementar. Vos sabés que en ese sentido los sectores nacionales y populares, los sectores peronistas concretamente, tenemos una riquísima historia de peleas, de discusiones, etcétera, etcétera, que son buenas porque en definitiva producen, digamos, van decantando lo que sirve de lo que no sirve. Si vos me decís en este momento cuál de todas estas cosas de las que estamos hablando es el plan de gobierno para después del 19, no sé. Creo que es imposible que lo digamos, va a depender del equipo político que se forme, de los ministros de cada sector, etc. En el interín habrá que ir poniendo sobre la mesa discusiones, habrá que ir poniendo sobre la mesa propuestas, etc. Yo creo que de acá al 10 de diciembre al 19 lo que nos toca hacer es ir examinando propuestas, ir contraponiendo propuestas y ir debatiendo. Un comentario más sobre eso. Esto, digamos, no deja de ser teoría también, ¿no? Hay que complementarlo con iniciativas de políticas que se basen en buenos diagnósticos, por ejemplo. Si vos me preguntás qué es lo primero que hay que hacer para definir un plan de gobierno, quizá utilizando estos conceptos, es hacer un diagnóstico de cuáles son las capacidades que tiene Argentina en su complejo de ciencia y tecnología, cuáles son las potencialidades, debilidades, qué hacen bien nuestros grupos de investigación. Lo mismo en el sector industrial. Yo creo que una de las debilidades de América Latina y Argentina también es, por ahí, no tener un conocimiento tan acabado de los sectores que pueden alimentar sectores, grupos de investigación y sectores industriales que pueden alimentar sectores estratégicos. Entonces yo creo que hacer un buen diagnóstico también sería una pata fundamental para establecer un plan de gobierno que apunte sobre eso, sobre las debilidades, fortalezas, sobre las potencialidades. Así que eso, digamos, es una de las cosas que hay que prestar atención, me parece, para no seguir, digamos, definiendo políticas sobre ideas. Buenas noches. Yo quería preguntar particularmente sobre el vínculo, digamos, la pata de universidad, la pata, no
también la de formación, digamos, pero la pata de CIT de las universidades, en el vínculo, digamos, en el desarrollo que tuvieron los países del este o en el caso de Estados Unidos. O sea, ¿qué rol tuvieron ahí? Porque se habló de los consejos de investigación, sobre todo en el caso, bueno, de Argentina, agencias de planificación central y todo eso, entonces me quedaba ahí la incógnita de cómo fue, por lo menos, en el este asiático, qué rol tuvieron, y bueno, en Estados Unidos, pero es más conocido, digamos. Sí. Sí, no, la verdad que el sector público de producción de conocimiento en el este asiático, en Estados Unidos también, digamos, ha cumplido un rol fundamental para el desarrollo tecnológico de estos países. El este asiático también se ha basado en las instituciones públicas de I+D y ha invertido fuertemente para que esas instituciones alimenten también su sector privado. En ese sentido me parece que es similar a lo que ha pasado en el caso de Estados Unidos, en donde también el este asiático ha no solamente promovido la inversión de los institutos de I+D del sector público, sino que ha orientado fuertemente su desarrollo en función de los sectores estratégicos que han alimentado el desarrollo industrial del este asiático. Después, digamos, el desarrollo del sector privado fue una etapa posterior en cuanto al desarrollo de actividades de I+D, pero tanto en el este asiático como en Estados Unidos, la base del desarrollo tecnológico lo han encontrado en el sistema público, en el sistema universitario. Bueno, no, yo quería aportar a la primera pregunta que habían hecho con respecto a de qué manera se estaba trabajando en la formación de los universitarios con una conciencia social, ¿no? Y creo que hubo algunos intentos durante el gobierno de Cristina. La UNDAV creó una materia que es obligatoria, transversal para todas las carreras, de prácticas territorializadas. Entonces, desde las distintas disciplinas, los estudiantes tienen que elaborar distintos trabajos territoriales que aporten y que sean en conjunto con los miembros de la comunidad. Por otro lado, el CONICET también empezó a darle mayor espacio a las actividades de extensión universitaria. En otro momento ni siquiera se podía cargar en el CIGEVA, no se contabilizaba, y al pasar con el correr de los años eso fue cobrando mayor espacio y se fue ponderando también en las evaluaciones regulares de los investigadores. Y por otro lado también empezó a circular ya a nivel latinoamericano, porque hay incluso algunas propuestas desde México de lo que se llama la investigación participativa, que es realizar la práctica de investigación en territorio con la participación de los miembros interesados. En este marco también fueron surgiendo algunos proyectos como los PDTS, donde las comunidades involucradas forman parte del proyecto de investigación. Y bueno, también se empezó a cuestionar la idea de la universidad como una institución de élite o aislada de las realidades sociales. Y bueno, Rinesi, por ejemplo, que fue el rector de la UNDAV, uno de los que también estuvo reflexionando sobre estos temas en la universidad, bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras, recientemente en la modalidad de seminarios se incorporó también esta práctica de las prácticas territorializadas y empezó a ponerse en cuestión, también hubo en la Facultad de Filosofía y Letras una especialización que era sobre universidad y territorio, de modo tal que, bueno, desde distintos espacios, distintas formas, distintas modalidades, de alguna manera empezó a circular esta idea de que la formación de los universitarios tenía que tener una conciencia
política y pensar en la universidad dentro de un territorio, ¿no? Que no está alejada de la realidad social que la envuelve. Me parece que todas las preguntas juntos, así cerramos. Porque... Hacemos las 3 preguntas juntos y cerramos así, porque ya estamos en hora, perdón. Bueno, en realidad era un comentario, a pesar de que Erika lo dijiste, tú hiciste una demostración o una exposición basada en las experiencias de lo nuclear y de la construcción de satélites. Y cuando tú pasabas todas las creaciones de los elementos, algunas veces, como tengo muchos años, digo, faltaría uno, faltaría otro. Claro, el INTI, el INTA, otras cosas. Me da impresión de que, y como ya lo he escuchado en reiteradas exposiciones, parecería de que me han convencido de que solamente nos vamos a salvar haciendo reactores y satélites. Y en realidad me parece que el ámbito es muy extenso dentro de lo industrial y me gustaría bajar un poquito más, a la tierra, en aspectos como con Eduardo Borges expresó, con la mención del Puma, del auto justicialista, con esto, incluso todas estas cosas que mencionó cuando dijo el Estado productor. Y yo sé que tiene mucha brillantez, pero me parece que no son los únicos temas como para tratar, ¿no? Una acotación muy chiquita, nosotros hablamos de lo nuclear y lo satelital porque es lo que yo estudio, digamos, es lo que estudia mi director de tesis, que es diputado. No son los únicos casos, yo creo que las ciencias sociales, siempre nos preguntan para qué sirven las ciencias sociales. Las ciencias sociales sirven también para sistematizar esos otros casos que no están tan estudiados. Nosotros hablamos de lo nuclear y de lo satelital porque nos dedicamos al estudio de esos sectores. Pero obviamente que hay muchos otros sectores en Argentina que tienen que ser estudiados y sistematizados y tienen que ser analizados para alimentar las políticas públicas, y eso me parece que es una materia pendiente. Hay que orientar también la producción de conocimientos en Argentina hacia problemas como estos, de descripción de cuáles son los sectores industriales en Argentina que fueron potenciales y dieron resultados muy buenos más allá de sus debilidades. Diría que es una debilidad, no hay producción de conocimiento sistematizada sobre estos sectores, y esto es algo que hay que promover para no hablar de los mismos casos siempre. Claro. Yo hablo de estos casos porque los conozco, digamos, no me atrevería a hablar de casos que no he estudiado, pero sin dudas hay que tener un panorama más amplio. No, quería agregar una cosa a lo que había dicho la compañera anterior, y en cuanto a retomar el tema de la formación de los recursos humanos, ¿no? Ciencia y tecnología, o lo que sea, y esa visión nacionalista y demás. Me parece también que no solo se debería acotar a la formación o esa visión de hacer algo, ¿no? por el país, o con un pensamiento de para qué sirve esto, ¿no? de inclusión social, sino que extender luego a cómo se evalúan luego a esos científicos o tecnólogos que están trabajando. Porque, ¿qué sucede? Cuando hablamos todo muy lindo de los PNTs, o sea, de proyectos que tienen impacto social, pero la realidad es que luego a la mayoría de los investigadores se los evalúa por papers. Y ese espacio, ¿no? en la participación de lo social queda más bien reducido, ¿sí? Y se limita a algunos casos, pero la mayoría termina siendo evaluado por productos muy, muy duros que tienen que estar, no sé, haber publicado en una revista Q1, y entonces también me parece que eso habla de las instituciones, ¿no? en las que participan, que tal vez tienen ya una forma de evaluar que debería ser, bueno, esto ya está recontra discutido, ¿no? Pero que debe seguir siendo discutida y que termina quedando siempre en lo discursivo, ¿sí? Porque las discusiones se dan, y creo que en toda la comunidad científica están todos de acuerdo con que se debe rever la forma de evaluar a los científicos y demás, pero siempre se queda en lo discursivo y se avanza muy poco sobre la forma de evaluar, ¿sí?
es el día de hoy que seguimos teniendo, o nos siguen preguntando por indicadores del tipo productividad de los científicos argentinos, como si eso fuera, de alguna manera, una medida para ver la calidad de la ciencia que hacen. ¿Sí? No, está bien. Te agradezco lo que decís. Yo creo que esto es parte de un proceso de desarrollo en el que nosotros pongamos en adelante lo que es la investigación, el desarrollo y la política industrial. Es decir, que se tienen que complementar. Y que de eso surja el análisis de hacia dónde nos dirigimos, y en función de saber hacia dónde nos dirigimos, vamos a sacar procesos de evaluación que sean mucho más correctos. Te quería comentar una cosa más. Vos pusiste en los casos del sudeste asiático, que se da en la mayoría, creo que en todos, que no tienen recursos naturales. Y la Argentina tiene muchos recursos naturales. Entonces es un punto que es muy importante profundizarlo, porque precisamente uno de los temas que están más en boga hoy en la discusión es si nosotros estamos pagando la deuda externa para pagarlo con recursos naturales o no. Por ejemplo. Bueno, entonces yo te quería llamar a la reflexión que los recursos naturales forman parte muy importante en el esquema de la revisión de los proyectos que uno pueda encarar. Nada más. Bueno, yo quería comentar al primer compañero que el tema de si había alguna materia que estudiaban en el este asiático, al menos en Corea, tengo entendido que había una materia, pero que hay que ver bien el contenido, pero que se llamaba vida disciplinada, que me parece que tendía más a controlar que a generar un espíritu de participación democrática y tomar una postura política en lo que uno desarrolla todos los días. Y después quería agregar dos variables más que me parece que vos, Erika, las mencionaste, pero me parece que está bueno hacer hincapié, que es, digamos, al menos Corea del Sur, o lo que se llaman los tigres, se desarrollaron con una baratura de la mano de obra tremenda y además en contextos de dictadura o democracias hasta por ahí nomás, o por lo menos muy restringidas, y además esto de la vida disciplinada, una mano de obra absolutamente disciplinada. Como que cuando uno ve el proceso ya desarrollado, ¿cómo se desarrolló este tipo? Habría que ver los primeros 30 años de desarrollo, cómo era vivir en Corea, y si es ese tipo de desarrollo que queremos o tendríamos que pensar la cosa. Y esto es uno, último comentario, con el tema de disciplinar el capital. Lo que está muy claro es que ellos disciplinan la mano de obra, así que está bueno pensar en disciplinar el capital. Acá al lado la están disciplinando. Te comento que disciplinan la mano de obra y el capital. Cuando LG quiso comenzar a producir, LG, los celulares, querían poner una textil, y el que era el dictador de Corea del Sur en ese momento le dijo que no, textiles no, lo que iban a hacer es una fábrica de cables, y ahí empezaron a evolucionar hacia la electrónica. Es decir, disciplinan todo, tuvieron una dictadura fuertísima. Sí, respondiendo a la última pregunta. No, prendí. Ahí. Tengo problemas tecnológicos. Respondiendo a la última pregunta, sí, digamos, nosotros nos focalizamos en analizar el desarrollo científico, tecnológico, industrial. No nos encargamos de los aspectos sociales, así que está bien, digamos, en la apreciación habría que ver, digamos, qué tan bueno fue este tipo de desarrollo en términos sociales para estos países. Eso es algo que no fue abordado en esta presentación. Después,
Vos habías dicho de los recursos naturales, Argentina sí tiene recursos naturales, pero digamos, nosotros habíamos planteado que la idea ahora es esto, no depender de las materias primas, ¿no? Solamente de producir materias primas y exportarlas, porque en América Latina los recursos naturales generalmente fueron vistos en ese sentido y también han sido objeto y siguen siendo objeto de una explotación insustentable desde el punto de vista ambiental, económico y social. Entonces yo creo que este tema, digamos, para analizar en el futuro es muy importante cómo incorporar la mirada de la sustentabilidad en estos tres aspectos, económico, social y ambiental, a la hora de pensar los sectores estratégicos en Argentina en el futuro, que pueden, obviamente, y deben incorporar un uso racional y sustentable de sus recursos naturales, porque bueno, no es sustentable en el tiempo, digamos. Entonces esa variable me parece muy importante. Y después con lo que decía Vicky de que hay que ver también cómo se evalúa a los científicos y que el paper termina siendo, digamos, el indicador más valorado para evaluar la trayectoria de los científicos, sin lugar a dudas es una de las cosas es una de las cuestiones que tiene que pensar seriamente la política de ciencia y tecnología en este país, digamos. Cómo analiza o qué otros indicadores vamos a tener en cuenta para analizar la contribución de la ciencia y de la tecnología en el desarrollo social, que no tiene que ver con contar papers. En Argentina pasa incluso en el análisis de la evaluación de los tecnólogos. A los tecnólogos también se les cuenta paper, por lo menos en el sistema de CONICET. Sí, yo creo que lo que preguntabas vos, Vicky, o lo que dice Erika, probablemente sea interesante que en algún momento durante el curso, después del curso, hagamos una reunión, no para que nadie exponga, porque es un tema que nadie lo tiene cocinado y hecho el PowerPoint, sino para que podamos debatir cuál es la forma de calificar a los científicos. Es decir, es complejo. Si hay un paper, que es un paper real, que es un paper que expresa realmente un aporte científico, está bueno, ¿no?, que ese paper pese. Si la persona hace salami science, es decir, si corta un desarrollo en 1000 pedacitos y esos son 1000 papers, no está bueno. Y después, ¿cuánto pesa un paper? Y bueno, nosotros desde las universidades, ya claro, yo soy ingeniero, es decir, a mí me juzgan por lo que produzco en tecnología, no estoy en el CONICET, no tengo ese problema, pero yendo a la gente que sí está en el CONICET, ¿cómo se juzga? Por ejemplo, Estados Unidos no tiene un CONICET, tiene una National Science Foundation que da fondos, pero nadie tiene su carrera, nadie lo van a pasar de profesor asociado a full professor, un organismo central. Cada universidad lo va a hacer evolucionar, lo miran más de cerca, el tipo está o la tipa está en su entorno y lo observan ahí, observan cómo da clases, observan sus aportes científicos, observan un tema que las grandes universidades americanas observan, que es lo que se llama leadership, es decir, cuando le van a dar el tenure, esa persona es un líder en su tema a nivel mundial o no. Entonces, ¿cómo calificar a los científicos? El paper siempre va a pesar. Ahora, una cosa es publicarlo, un paper que después no cite nadie y que sea uno de los millones y millones de papers que quedan por ahí flotando, y otro es un paper que haga época, con lo que aparece el famoso factor H. Pero el famoso factor H, claramente el H factor, no es absoluto, porque vos sabés y todos sabemos que se forman grupos de amigos que se citan cruzadamente, y entonces tampoco, es decir, es un tema que yo creo que tenemos que debatir. La forma en que el CONICET califica a los tecnólogos. Acá hay un problema, es decir, yo personalmente creo, y no quiero ser catalogado como que quiero sacarle un pedazo al CONICET. Yo pienso que un ingeniero que hace tecnología, en general los que hacen tecnología son ingenieros, si bien puede haber físicos, químicos, qué sé yo, un ingeniero que hace tecnología, probablemente su lugar no sea necesariamente CONICET, sea la Comisión de Energía Atómica, sea una empresa privada que haga desarrollo, sea el que sea. Ahora, a mí no me gusta hacer tecnología y que me juzguen por papers, o ir a un lugar donde juzguen por paper y hablar de tecnología. Es decir, no me gusta ofrecer caminos de resistencia nula. Porque bueno, uno podría tejer con la comisión de... ¿Cómo se llama la comisión?
No, la comisión de CONICET de los tecnólogos. Temas estratégicos. Sí, la comisión de temas estratégicos, que yo estuve en la comisión de temas estratégicos y nos tocaba evaluar el desarrollo de científicos o de ingenieros, que no es lo mismo. Y entonces una persona que dice hacer tecnología y que es muy difícil saber si hace tecnología y que su tecnología no la puede escribir porque está, obviamente, tiene que tener secreto industrial y entonces no la puede escribir. Bueno, yo creo que es tal vez una cosa interesante que podemos organizar a partir de este curso y sin pretender que vamos a llegar a algo que lo publiquemos y seamos citados por cantidad de fuentes, pero me parece que es importante poner eso sobre discusión. Yo no quiero matar ni la utilidad del paper ni la utilidad de otras enorme cantidad de formas de evaluación, pero lo tenemos que debatir. Es un tema que realmente por muchos años he sostenido, he visto, digamos, posiciones extremas en un caso o en otro. Nosotros mismos hemos discutido alguna vez sobre el tema y creo que es un tema que hay que examinar, discutir y, bueno, avanzar. Si se hace un paper, que salgamos todos ahí. No, valen menos los que tienen múltiples autores. Después hicimos una rodaja en salame y sigamos a... Listo, bueno, gracias. Como siempre, el PowerPoint que preparó Erika y la televisación y el video de la clase de hoy van a estar en internet en las direcciones que ustedes tienen y seguimos el miércoles que viene.